estando Él lejos. No es un recordatorio para decir, como no está, entonces tengámoslo acá en estos dos símbolos. No, la cosa es que Él está presente. Y no necesitamos decir que es el primero que asiste a la reunión. No, Él es y Él está. Entonces representa mucho. Y por eso es tan importante para nosotros dar el testimonio que está aquí plasmado en la Biblia, porque ese fue el testimonio que nos transformó. Y no queremos que los amigos, las amigas que han venido por sus vecinos, por familiares, no escuchen este mensaje de amor que Él tiene para ustedes. Ayer veíamos cómo Dios creó al hombre, a la mujer perfectos, pero Él estableció una familia perfecta, pero cómo nosotros en nuestras propias voluntades decidimos hacer lo contrario a Dios, y eso trajo consecuencias terribles. Y nuestras familias, si están mal, si nuestros hijos están mal, si las cosas no salen como queremos, no es porque Dios le ha dejado a usted, no es porque Dios a usted no le ame, es porque eso es responsabilidad nuestra, y el Señor quiere llamar nuestra atención para que hagamos un par en la vida y nos demos cuenta hacia atrás qué hemos conseguido en este mundo, y la respuesta es nada. Necesitamos a Jesús. Así que hablamos de los primeros padres, por decirlo de esa manera, porque así es. Pero ¿qué siguió haciendo Dios? Pues bien, Él no se cansó. Cuando Él ve la desnudez de ellos y cómo Adán y Eva se agarran de estas hojas de higuera y se cubren, cuánta tristeza genera en el corazón de Dios ver cómo el hombre quiere tapar su condición con la miserableza de su inteligencia, que no es nada. Así que Dios toma al hombre y hace túnicas de pieles para ellos y cubre su desnudez. Porque Dios sabe que las obras que el hombre haga por sí mismo no son suficientes. ¿Qué significó hacer túnicas de pieles? En el paraíso, donde todo es perfecto, donde todo es armonía, pues ya no es todo perfecto, pues ya no todo es armonía. Y fue el único momento donde hubo derramamiento de sangre. Algo impensable, algo nunca conocido. Y Dios tuvo que derramar la sangre de un animal inocente para cubrir la vergüenza y el pecado del hombre que supuestamente iba a administrar a estos animales, los iba a pastorear, los iba a guiar, iba a administrar la tierra. Fracasó el hombre, y eso representó la muerte de un inocente por un culpable, Adán y Eva. Y desde ahí Dios empieza a hablarnos, Jehová, acerca de esa promesa que de la simiente de la mujer saldría un Salvador. Y de ahí todo el Antiguo Testamento está hablando de este Salvador. Y levantó a varios hombres como Noé, donde la gente pensaría, ¿será que este es el Salvador? Adán y Eva pensarían, ¿quién será el próximo? Abel, ¿dónde está Abel? No, lo mató Caín, no está. El pecado ha inundado el corazón del hombre, así que a Dios le place y le sigue placiendo rescatar al hombre sin que el hombre lo merezca. Entonces transcurren, voy a irme rápido por el tiempo, 2000 años nomás voy a correr. Después Dios soberanamente, 2000 años después, llama a un hombre de Ur de los Caldeos, y no lo llama porque sea bueno, porque se portó muy bien. Por fin encontré un justo aquí en esta tierra. No, nadie es justo, todos hemos pecado. Pero llamó a este hombre, cuyo nombre es Abraham, porque en la gracia de Dios este hombre
escucha de Dios, porque Adán y Eva de una u otra manera, por herencia, por tradición, las palabras del Dios que cubrió su desnudez a través aún de Abel, que hizo sacrificios a Dios, de Set, otro hijo que ofreció adoración a Dios, y había conocimiento de Dios. Pues claro, fuimos creados por Él no nos dejó a la suerte. Dios siempre busca al hombre y se da a conocer. Pues este Abraham escucha y le cree a Dios, no por ser bueno, es porque la gracia de Dios llega sobre él y él quiere creer al Dios Salvador y promete una familia. Pero le promete una familia a un hombre ya de edad que su esposa no puede dar hijos, y le promete una familia en tierra desértica, en un vientre desértico. ¿Y por qué hace Dios eso? Porque Dios quiere que entendamos que nada de las cosas que usted tiene en la vida, en la tierra, son suyas y vienen porque usted es muy inteligente, muy dotado, muy capaz. No. Dios siempre quiere mostrar su poder, su soberanía. Así que de la nada hace todo. Y llamó a este hombre y le entregó un hijo, Isaac, cuando era imposible para ellos tener hijos. Y de ahí viene un hombre llamado Jacob, usurpador, enredador. Yo soy peor, pero lo llama, y este hombre termina creyéndole a Dios y pidiendo una bendición, cansado de su estado de vida. No sé si usted está en condiciones de decir: Señor, ya estoy cansada de mi vida, estoy cansada de pelear contigo, quiero que me bendigas. Pues este Jacob peleó por esa bendición después de tantos años vivir como se le dio la regalada gana. Así que Dios es Dios de oportunidades y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero ese plan no se desarrolla hasta que usted no sea quebrada y quebrado en arrepentimiento, reconociendo su condición de pecado. Con Dios es así, Dios no juega medias tintas. Así que este hombre le cree a Dios y ahí Dios se manifiesta y cambia su nombre por Israel. Y esa gran familia de Israel, conocida hoy como el pueblo de Israel, pues Israel es el nombre de una persona natural, pero es la promesa de Dios. Dios ha prometido a Abraham hacer de él una gran nación y Dios ha cumplido esto. Entonces, ahora Dios le dice a Abraham: mire, sus hijos, su familia, 400 años después van a estar en esclavitud. Duro de servirse el corazón del hombre. Cuán duros somos, teniendo la verdad nos apartamos de ella porque creemos la propia verdad que creemos que es la nuestra. Y allí llegaron a Egipto. Primero, la historia es larga, pero llego hasta el punto donde Dios soberanamente permite que estén en Egipto. Pero en la Biblia cada término, cada palabra, cada situación tiene un significado, como lo hemos estado viendo con estas piedras que Samuel nos ha estado enseñando. Pues bien, Abraham nos habla de padre de naciones y es conocido como el padre de la fe, no porque este hombre sea la eminencia de la fe, porque se caracterizó por no tenerla. En muchos campos de su vida fracasó, pero aún así él termina creyéndole al Dios después de tanto fracaso. Y le creyó de tal manera que el Señor lo ha dejado como una figura, como un emblema de la nada, Dios poder hacer algo. Así que luego tenemos a Egipto. ¿Y qué representa Egipto? Egipto nos representa el mundo, pero no el mundo de la tierra, el globo terráqueo, del sistema, de las constelaciones, de la Vía Láctea. No,
El mundo nos habla de un sistema de vida del hombre, la manera de pensar, la manera de raciocinio, la manera como el mundo ve la vida, el sistema de cada hombre proyectado de generación en degeneración. Entonces, ese mundo es identificado en la palabra de Dios como la amenaza que toda persona va a tener, aquella persona que quiera conocer de Dios, pues el mundo será el tropiezo para que todo lo que le ofrece el mundo, la vanagloria de la vida, el éxito, el dinero, todas esas cosas terminan robando y convirtiéndose en un ídolo. Y ese es el mundo. Pero el mundo oprime, el mundo esclaviza, y el pueblo de Dios, la familia de Abraham, que Dios lo toma como su pueblo para que a través de ese pueblo Dios dé a conocer al Salvador. Gran propósito que Dios ha tenido con la familia. Gran propósito tendrá con su familia si usted le cree al Señor. Nada más eso, dar a conocer al mundo que el Dios creador es el Dios salvador. Pero ellos terminaron en esclavitud. Como muchas familias están viviendo en esclavitud. Creen tener un buen trabajo, una buena profesión, unos buenos estudios, unos buenos hijos, un buen estatus económico, pero lo único que hay son miserias. Porque no hay un corazón feliz de lo que el mundo pueda ofrecer. El mundo ofrece el espejismo de lo que no se puede alcanzar: la felicidad, la paz, el gozo, la plenitud, que eso solo viene de lo sobrenatural, no es natural, eso solo viene del Dios eterno. Dios es el único que puede ofrecer lo que el mundo no puede ofrecer. Así que cuando la familia se aparta de Dios, vivirá en Egipto como esclavos. Y así vivió Israel como esclavos. Por 430 años en esclavitud. ¿Cuántos años lleva usted queriendo sacar su familia adelante y nada que ha podido? Queriendo suplir una necesidad emocional y no ha podido. Buscando a alguien que le ame verdaderamente y no ha podido. Llenar el vacío a través de esto, de lo otro y no ha podido. 430 años para Israel. Pero Dios había prometido a Abraham que él escucharía el gemir del corazón. Y hay un gemir en esta mañana en su corazón. Aunque no lo diga, puede tener buena pinta, oler sabroso, lindo vestido, qué lindo se ve, atractivo, pero ¿qué hay adentro? Nadie sabe el peregrinaje. Dios sí lo sabe. Y Él está aquí para mostrar nuestra condición sin que nadie de aquí lo sepa. Y Dios no lo va a decir a nadie, pero se lo dice a usted. Así que 760 años después de esto, de Abraham, 760 años pasan para Dios escuchar el clamor. Después de esa promesa a Abraham, y se levanta un muchachito, un simple muchachito, podríamos decir que sin papá y sin mamá, una familia disfuncional. Al muchacho lo criaron unas personas que ni creen en Dios siquiera. Pues el mismo mundo lo levantó, Egipto. Pero Dios había puesto sus ojos en él, como Dios ha puesto sus ojos en usted en este momento. Y si usted no le cree al Señor, va a tener que dar cuentas, porque cuántas veces Dios le llamó y usted no quiso venir cuando Él tenía un plan con usted. Pues este muchachito, habiéndose levantado en medio de Faraón, de Egipto, del mundo, de los placeres de esta vida, Dios le llama
habiéndolo protegido de la muerte. Usted ha sido protegida de la muerte, y usted varón también, en muchos tiempos. Si usted no se ha dado cuenta, otras veces dice, uy, sí, varias veces. Es Dios quien ha estado guardándole. Así le pasó a este muchachito llamado Moisés. Y a él le dio una tarea muy importante, ser un comunicador de las verdades. Pero el hombre es tartamudo. Y ahora sí, oiga, se equivocó Dios de carrera conmigo, porque me pone como comunicador y soy tardo para hablar. A Dios no le importa cómo se ve usted en el espejo, cuánto menosprecio tenga usted de sí misma, de usted mismo. Y si no es que tenga gran menosprecio y usted se cree mucho, pues Dios le va a bajar de allá también. Con cualquiera de los dos Dios trabaja, no hay problema. Lo hizo con Jacob, le bajó sus humos. Pero por amor a nosotros Dios nos toma. Así que habla con Moisés y lo instruye y lo capacita. La tarea es larga y tendrá usted que estudiarla en la palabra del Señor en su casa, pero solo puedo decirle que Dios no le va a mandar a usted una tarea donde Dios no le capacite. Dios es responsable con sus hijos y les ama y les habla, les advierte y les capacita, pero también les delega responsabilidades y da advertencias. Es de nosotros creerle o no creerle. Moisés termina creyéndole a Dios porque no hay más que hacer, porque Dios en toda su magnificencia y todo su poder absorbe nuestra miseria y nos deja derretidos, anonadados, de tal manera: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Esa es la manera como terminamos en la presencia de Dios, cuando sentimos que realmente Dios está tocando al corazón. Así que en Éxodo 5:1 dice, ante la tarea que Dios le ha dado, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, porque tenían que sacar al pueblo de Israel, a ese pueblo que estaba oprimido en esclavitud, sacarlo de ahí, de Egipto. Y entonces en Éxodo 5:1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Cada nombre tiene su significado. Mientras Egipto representa el mundo, pues Faraón representa a Satanás. Ahí está Satanás, como se marcó con Eva y con Adán, con que Dios os ha dicho. ¿Quién es Dios? Que no comáis de todo árbol del huerto. Pues mire, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y aquí Faraón está siendo un instrumento de Satanás, porque es Satanás detrás de él quien está haciendo esto. Mi querida amiga y amigo, en esta mañana queremos decirle que Satanás existe, los demonios existen, y ellos están en esta mañana trabajando fuertemente para que usted pueda decir: ¿será que eso sí es cierto? ¿Será que yo sí soy tan mala y pecadora? Satanás siempre va a estar queriendo interrumpir para que usted no escuche la voz de Dios, para poner dudas en su corazón. Así que el sistema mundanal le pertenece a Satanás. Él mueve a la gente para que no crea en Dios, sino para que crean muchos dioses a su manera. Así que toma el Dios de la Biblia y lo multiplica en miles de dioses de la Biblia. Esa es otra manera de Satanás desviar al Dios de la Biblia, desfigurarlo con la misma Biblia. La conoce más que usted, cuidado. En Éxodo 6, capítulo 6, verso 6 dice: por tanto, dirás, dice Jehová, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros
sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Miren, este es el Dios que avergüenza por su santidad, pero que da una salida y una respuesta a nuestra impotencia y al no poder nosotros hacer nada por sí mismos. Él dice: no se preocupe, que para eso yo estoy, usted no está sola, usted no está solo, te sacaré de la esclavitud porque tú no puedes. Aquí es Dios asumiendo la salvación de su vida, de su alma, de su eternidad, porque es algo que el hombre no puede hacer. Vamos a Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor: y Él, hablando del Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros. Está hablando a aquellos, querido amigo y amiga, que usted está viendo aquí, que celebraron la cena, que los aleluyas, que hablan de Jesús, que son felices cantando. Está hablándole a ellos, o sea, a nosotros. Y usted está aquí como espectadora y espectador, porque este es un mensaje para usted. Y Él dice: y Él le dio vida a los que están aquí cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está Egipto, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está Faraón, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los deseos de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahí viene el contraste. Ahí viene el contraste. Israel vivía en esclavitud, comiendo de la comida de los cerdos. Traigo a colación la parábola del hijo pródigo. Comiendo de la basura, creyendo que era manjar, porque no hay más. Conformes. Y Satanás envenenándoles y destruyéndoles. Pero Dios interviene. Qué bueno cuando Dios interviene. Solo que cuando Dios interviene, incomoda. Nos hace sentir cochinos. Y muy contrario, porque esta sociedad dice: no se sienta cochino. Si a usted le gusta la cochinada, disfrútela. ¿Se siente bien? Ah, que sí, sígala comiendo, desde que se sienta bien. Pero Dios no es así. Dios no quiere que sigamos destruyéndonos para luego tener que terminar eternamente separados de Dios en un lago de fuego que arde. Mire, Dios no mete terrorismo. Dios no es del que dice: mire, si usted no me ama, lo mando para el infierno. Quiero clarificar eso. O sea, Dios no está interesado en meter terror aquí. Es muy sencillo, mamá. Si usted ve que su hijo anda por malos pasos y va a haber una revuelta y ya está anunciada, y usted sabe que su hijo va a ir, ¿qué va a hacer usted, papá? ¿Le va a meter terrorismo? Papito, lo van a matar. Papito, no se vaya para... ¿Eso es terrorismo? ¿Eso es infundirle temor? No. Es advertirle del peligro, es advertirle que su vida está en peligro. Y por amor usted lo hace. Quisiera detenerle, pero no puede. Es un hombre ya mayor, una mujer ya mayor. Mamita, ese muchacho no le conviene. Yo sé por qué se lo digo, las palabras poderosas de los padres. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por regalo de Dios somos salvos.
Así que el medio para la salvación no fueron palabras motivacionales. Dios no se mueve con palabras motivacionales. Dios establece el camino y hay un proceso, pero ese proceso es planteado por Él, porque no hay otra manera. Así que para poder sacar a Israel de allí, nos ubicamos en Éxodo capítulo 12. Y en ese orden de ideas, Dios sigue estableciendo el principio que sin derramamiento de sangre, como Adán para cubrir la desnudez de ellos dos, tuvo que morir un inocente. Entonces en Éxodo 12, ahora Dios ha mandado unas plagas, las hemos conocido en las películas de Semana Santa, las 10 plagas de Moisés. Y esas plagas, y se sorprende, pero mire, de todas esas, a Israel no le tocaba ninguna, excepto una, y es la muerte de los primogénitos. Y es allí donde Dios permite que el corazón del hombre se resista y se resista y se resista. Pero ¿hasta dónde? Y allí Dios trae un juicio sobre los hijos primogénitos y aún sobre los animales. Pero aún eso le cabe a Israel, su pueblo, su familia. Así que para protegerles, porque el ángel de la muerte estaría pasando en un día determinado y todos los hijos primogénitos morirán. Pero Dios es Dios de salvación y de gracia para todos. La gracia de Dios ha estado desde el Antiguo Testamento. Todo aquel que crea el plan de Dios. Capítulo 12 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, ese será el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en los linteles de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Ese animal tenía que ser inocente, tenía que ser sin defecto, pero tendría que pasar por fuego. Eso habla del juicio de Dios sobre esta víctima, el fuego. Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Juicio. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Eso tiene un gran significado. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Escuche, hay una condición. Ustedes van a ser protegidos, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón para ustedes tampoco. Ustedes van a tener que tomar de este cordero inocente, sin mancha y pasado por fuego, pero su sangre tendrá que estar en los postes de sus entradas, porque esa será la protección. Entonces, el judío espiritual, el que sale y dice: Dios me protege, ¿cuáles de tales que Dios me protege? Allá cae como pollo. Ellos tienen que seguir el manual de instrucción. Aquí no hay religión que salve.
Aquí no hay conceptos aparte de lo que Dios dice que salve. A la manera de Dios o muere. Y para Israel también es la orden. Ellos le han creído a Dios, así que lo han hecho de la manera como Dios lo ha dicho. Lo que quiero decir, o lo que Dios quiere decirte, amigo y amiga, en esta mañana, que es necesario entender cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro medio de salvación. Jesucristo no dijo: yo soy uno de los caminos. Ay, es que todos los caminos conducen a Roma. Falso. Solo Jesucristo es el camino. Yo soy la verdad. Ay, pues allí también salvan. Jesucristo es el único que salva. No hay religión que salve. No hay pastor, cura, apóstol. Nadie puede salvar. Ni Moisés, ni David, ni María, con el respeto. Ella necesitaba del Salvador. Nadie puede salvar. Solo Jesucristo es el que salva. Y allí esa sangre de ese cordero nos habla de lo que Juan el Bautizador en el Nuevo Testamento decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para Israel era una figura que tenían que someterse mientras se manifestaba el Mesías. Pero ahora nosotros vemos hacia atrás y el Mesías ya se manifestó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y no hay otra salvación sino Él. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que hemos celebrado esta mañana la Pascua, pero no esta Pascua judía. Hemos celebrado a Jesucristo como nuestro Cordero Pascual, ya dado por nosotros. ¿Cuánto representa? No tenemos palabras, porque es nuestra vida misma. Fue la vida misma de Él que dio por nosotros. Por eso es importante que las personas sean conscientes, aún los que tomamos del pan y tomamos seamos conscientes que la salvación no es por comer pan ni por tomar copa, vino. Habrán personas que, ay, yo quiero, no por antojo, porque, ay, eso parece espiritual, me hace sentir como bien. Pero mire, estos símbolos sin la realidad de la persona de Cristo morando en su corazón no tiene sentido. Cómase todo el pan si quiere, pero no va a pasar nada. Es la vida misma que está en medio, dentro de nosotros. Es saber que la presencia de Cristo está obrando día a día en milagro en nosotros, lo que hace que esta reunión que tuvimos hace rato tenga un sentido grande. Y por eso ellos tenían que practicar, los judíos, esta Pascua perpetuamente, porque representa haber sido librados de las garras de Egipto, de Satanás mismo. Para nosotros, cuanto más cuando se manifestó Cristo directamente, no fue un cordero que solamente cubría el pecado, no quitaba. Así que eso representa la venida de Cristo. Yo pongo mi vida. Él vino, Él descendió, nació en un pesebre, no tuvo donde recostar su cabeza. Y yo pongo mi vida para volverla a poner. Pero cuando esto sucedió, Faraón deja ir a Israel porque muere el primogénito, y aún muriendo no le fue suficiente. Mire, el ser salvo tiene que ver con creer, no con negociar con Dios. Faraón negoció, pero no creyó, y eso hace la diferencia.
No sé cuántas veces usted ha negociado con Dios y ha quedado contenta, pero vuelve a quedar vacío. Necesita verdaderamente humillarse en la presencia de Dios. Así que cuando el pueblo sale, luego Faraón recapacita y se venga, ¿cómo así que esta gente se fue? Y entonces él, como para resumir, capítulo 14, verso 5, y fue dado aviso al rey de Egipto, Faraón, que el pueblo huía. Pues ¿cómo así que huía? El pueblo no huía, el pueblo salió legítimamente, pero es lo que sucede cuando se hacen negocios con Satanás. Satanás le ofrece buenos empleos a usted, le ofrece promociones. No solo le tengo una chica, le tengo dos y hasta tres, 2 por 1, 3 por 1, pero no le muestra las consecuencias. Así que de un momento a otro el pueblo resultó siendo fugitivo cuando salió legítimamente. Así es con Satanás. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Pero Dios no pierde control. Querido amigo y amiga, Satanás no está en un cuadrilátero con Dios peleando. Hay unas figuritas en internet que aparece que Cristo y Satanás están en un cuadrilátero de boxeo. Falso, herejía. Cristo es creador, es Dios. El Padre eterno es creador, es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Ellos crearon a Lucero, no a Satanás. Satanás es Satanás porque siendo Lucero dejó de creerle a Dios, como Adán siendo hijo de Dios pasó a ser hijo de ira porque se rebeló contra Dios. El problema no es de Dios, el problema es de las decisiones que usted tome contra Dios. Así que en ese orden de ideas, Satanás persigue al pueblo de Dios. La palabra del Señor nos enseña que cuando Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también nos enseña que cuando usted empiece a sentir una necesidad de Dios, usted va a sentir que empiezan a haber cosas extrañas en su vida. Problemas, dudas. ¿Y por qué me está pasando esto si yo estoy buscando a Dios? ¿Por qué Faraón te está persiguiendo con legiones de carros para destruirte? El pueblo de Israel llegará al Mar Rojo y después del Mar Rojo usted mira para cada lado y solo hay desierto, pero Dios los dirigió al Mar Rojo y Faraón viene atrás. Satanás. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y entonces mucho del pueblo de Israel que le creyó a Dios, pongámoslo ahí no sé cómo, dicen a Moisés, vea pues tan lindo, no habían pues en nuestra casa allá en Egipto lugares donde podíamos nosotros reposar, descansar y comer. Nos has traído aquí a morir en el desierto, ahí al frente de este mar que nadie puede cruzar. Y ese es el problema cuando nosotros salimos de un lugar que amamos, que idolatramos, y nos metemos en otro lugar
creyendo que vamos a hacer cambios en la vida. Mucha gente salió de Egipto físicamente, pero su corazón quedó allá. Cuando a Dios se le escucha y se le cree, eso va con cuerpo, alma y espíritu, plenitud. Dios no pide las cosas que a usted le sobran, Dios lo pide todo. Y esta gente fue un tropiezo para la fe del pueblo. Así que usted va a encontrar personas que le van a hacer de tropiezo, o posiblemente usted sea una de esas. Hay que reevaluar por qué creo lo que creo, por qué decido lo que decido. Lo que es cierto es que Dios no ha perdido control. Y Satanás no hace lo que quiere. Dice la Escritura que aún Dios mismo, en el verso 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Satanás no puede hacer nada de lo cual Dios no sepa y permita. Usted y yo no somos nadie para enfrentar a Satanás, y como sucede en muchos lugares, pero una cosa es cierta: Él reprende, Él es dueño, amo y Señor, y a Él no se le pasa nada. Así que usted no se preocupe aún por la presencia del enemigo, que Cristo ya venció y está a su lado para guiarle y para que usted pueda afianzarse en la fe con Él. Con Él no hay pérdida. Así que verso 11, dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Qué tal esa? Preferimos ser esclavos. Una vez escuché a un padre que estaba rasgándose las vestiduras, que porque su hijo estaba volviéndose un aleluya, perdóneme, utilizo el sarcasmo, que porque estaba yendo a una iglesia, pero resulta que este muchacho estaba metido en drogas, en sicariato, y el personaje dijo: prefiero ver a mi hijo ahí que ver a un evangélico en mi casa. Pero no es de sorprendernos, ese es el corazón del hombre, perverso y engañoso. Engañoso porque nos engañamos a nosotros mismos, porque porque aquellos están entenebrecidos precisamente con este sistema del cual Satanás tiene a la gente sujeta a pasiones, esclavos. No sé si su hijo está en problemas de drogas o en qué mundo se encuentra. No sé si es usted quien lo tiene, el problema cualquiera sea, pero Dios te está llamando en este momento a salir de Egipto, a salir de las garras de Satanás y a prometerle que ese mar rojo que usted ve al frente no va a ser testigo de su muerte, porque lo único que Dios le dice a Moisés: ¿de qué te quejas? Extiende tu mano. Yo estoy aquí con mano poderosa, es la mía. Y se abre el mar y pasan por tierra seca. El problema es que muchos prefieren estar en Egipto con la esclavitud y no ver el milagro. Dios los llevó a Egipto, los sacó de Egipto para llevarlos al desierto por una gran diferencia. Egipto le ofrece todo lo que son sus placeres, sus deseos. Pero el desierto, ¿qué ofrece? Usted diría: pues nada, algo peor. ¿Sabe el desierto qué ofrece? Él ofrece nada sin Dios. Pero si Dios va a estar en el desierto, usted va a ver el milagro que de lo árido hay comida, hay carne, un asado argentino verdadero.
que de un desierto va a haber agua fluyendo, friecita, con un calor bien tremendo, agüita así, fresca, pura. Que de un desierto que es tan frío en la noche, calefacción. Uy, les puso calefacción. La tecnología de hoy es nada. Dios tiene su propia tecnología de punta. En pleno desierto, calefacción, kilómetros a la redonda. Y en pleno aire. Aquí la calefacción tiene que estar encerrada. Dios no necesitaba esa cosa encerrada, no. Que este sol que nos está mal. ¿Cuál sol? ¿Cuál sol? Una sombrilla. Dios les pone sombrilla, que funciona como aire acondicionado. Pero ¿sabe? No creerle a Dios es perder sus milagros. Y no estoy hablando de los milagros de los cuales la gente hoy está buscando que me hagan el milagro. No. El milagro mayor es ver cómo fluye la presencia de Dios en su vida, en donde usted no puede hacer nada y Dios lo hace todo. Y no es que me traiga la casa, la beca, no. Es ver una vida que no podía sobrepasarse al nivel de mediocridad y Dios lo lleva a la victoria en Cristo. Ese es un milagro. Es de estar muerto en delitos y pecados, extraviado, perdido en el infierno, y ahora usted gozar de la vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el milagro que Cristo les estaba enseñando a los discípulos que ellos conocerían. No es religión, no es seguir a hombres, es seguir al que Moisés está escuchando. No es ni Moisés siquiera. Así que la palabra del Señor nos instruye en Hebreos 11. Por la fe celebró la Pascua Israel y la aspersión de la sangre, para que él destruiría a los primogénitos sin tocar a ninguno de los que creyeron. Es necesario creer, pero no creer a su manera, es creer lo que Dios ha dicho. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es necesario que nos acerquemos a Dios y que creamos que Él es. Pero no lo puede usted experimentar si no reconoce que Dios es santo y usted es pecadora y usted es pecador. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Aquella mujer adúltera donde estaba una plana de religiosos acusándole, llegan al Señor sin duda con una trampa para él, para tentarle, tomando a una mujer allí en su acto mismo de adulterio. Pero el Señor conoce el pensamiento y las actitudes de cada uno. Él es Dios. Y lo primero que hace es escribir en tierra, y algunos entendidos dicen que lo más posible era escribir los pecados que había en cada uno de los que estaban con palos y con piedras, que posiblemente pueda hacer eso. Pero una cosa sí sucedió, es que en ese momento ellos se sintieron algo que no sé, pero se fueron cada uno tirando sus piedras al piso y huir. Y quedan solo los dos. ¿Dónde están, mujer, los que te acusan? Ni yo. Ese ni yo es el yo soy, el que soy. Es el dador de la ley, el dador de la justicia, el que conoce las intenciones del corazón. Ni yo, el santo, el perfecto, te condeno. Pero Él no está dando una libertad sin propósito. Vete y no peques más.
Esa es la parte. Él no está acolitando el pecado de esta mujer. Él la está llamando a ella a un arrepentimiento. Y cuando usted se arrepiente, usted no vuelve a hacer lo que está haciendo. Eso es arrepentimiento. Es devolverse de la mala acción que estaba haciendo. Y es lo que hoy el Señor le dice: ni yo te condeno. Vete reconociendo que lo que has hecho es pecado y no vas a pecar más. Pero no es la confesión que un pastor le pueda decir: ay, sí, a ver, leas el Salmo 23 y leas este otro y de ahí tranquila que el Señor... No, es arrepentimiento. El juicio pasó, los primogénitos murieron, pero la salvación permaneció para los que creyeron. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted viene a Jesucristo hoy, creyendo que esa sangre que Cristo derramó en la cruz por usted, le limpió y le limpia de todo su pecado. Él dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pues este corazón no puede ser limpio si no se limpia, y la única manera de limpiarlo es con la sangre preciosa de Jesucristo. Una sangre que la palabra del Señor nos expresa, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Naciste pecador, pero fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro, como plata o como buenas obras, por decirlo de esta manera, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Rechazar la sangre de Jesucristo para el perdón de sus pecados es el pecado imperdonable. Es el pecado que le condena eternamente. Rechazar la obra de amor de Cristo por usted. Al que no conoció pecado, Cristo, Él no conoció pecado. Él no tuvo los malos pensamientos que usted y yo hemos tenido. Él no ha tenido las malas motivaciones, los resentimientos, los rencores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Es increíble cómo Él le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo que Él está haciendo ahí es que Él está haciendo ese cordero que vimos ahora, el fuego consumidor de la justicia del Padre juez, está recayendo no sobre usted y sobre mí, que tiene que recaer, está recayendo sobre su Hijo. Isaías 53: mas Él herido, mas Él azotado fue por nuestros pecados, y la paga de nuestros pecados fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso no fue gratis. La salvación es un regalo de Dios, pero le costó a Cristo su vida. Y eso le va a costar a usted rechazarlo, vida eterna en condenación eterna a usted si no viene a Cristo. Y no es una advertencia de terror, es decirle, el Señor le advierte con amor que no siga por el camino que va, que haga un pare y venga a cuentas con Él, que Él promete no echarle fuera. Hacer pacto con Dios no es que el hombre haga pacto con Dios, es que Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario
y lo único que usted tiene que hacer es aceptar lo que Él ya hizo en victoria por usted y reconocer que usted lo necesita. Cerremos allí nuestros ojos en reverencia al Señor. Padre amado, no solo tu Hijo padeció, si bien cierto, cuánto dolor con cada flagelación, cada látigo que cruzaba su costado, impregnado de vidrio, de hueso, de plomo, rasgando su piel, esa corona de espinas, cuánto padeció en dolor su sistema nervioso, tembloroso, por lo que nosotros no podríamos soportar. Pero hubo algo peor que eso, y fue cargar con nuestro pecado asqueroso y fétido, siendo Él santo, cargar con millones de adulterio, millones de homicidio, millones de cosas depravadas sobre el cuerpo santo. No hay peor dolor que ese, sentirse en oscuridad, con toda nuestra oscuridad, pero ahora recibir el juicio, el castigo eterno sobre Él. Y qué maravilla que Él venció la muerte y el pecado, fue confrontado sobre su cuerpo y fue victorioso y resucitó. Y fue la fiel muestra que estábamos ante el Hijo unigénito del Dios eterno. Si no fuese Dios, no podríamos ser salvos. Gracias, Padre, por la resurrección de tu Hijo. Gracias, nuestro amado Señor Jesucristo, porque te diste en plenitud total. Y gracias por la victoria, porque ahora tu palabra nos enseña que estás allí intercediendo perpetuamente por los que hemos creído, dándonos la seguridad de la salvación, donde nadie nos la quita, porque costó todo y la garantía es tuya. Rogamos por las almas que están acá. Pedimos, Señor, por esta mujer, por este hombre que han escuchado tu voz, que pueda venir este joven o esta niña doblándose en rodilla ante tu presencia, pidiendo perdón y rogando, suplicando que entres, que tu Hijo amado entre a su corazón, que el Espíritu Santo more en sus vidas, que ese sea el ruego de ellos y es el ruego nuestro, para que no salgan de aquí como entraron. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.